Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy estoy que no quepo en mí de emoción. Porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de uno de los actores turcos más aclamados y con una proyección global imparable, Kerem Bürsin. Este hombre, señoras y señores, es una fuerza de la naturaleza que no deja de sorprendernos. Y hoy precisamente vamos a desentrañar algunos de esos proyectos misteriosos y emocionantes que están asomando en su horizonte. Así que prepárense para un viaje cargado de noticias jugosas, especulaciones bien fundamentadas y por supuesto muchísimo Kerem. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de noticias, quiero, como siempre, extenderles la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre tendrán un asiento de primera fila para las últimas noticias, los chismes más picantes y los análisis más profundos de las series turcas que nos roban el aliento. No se pierdan absolutamente nada. Suscríbanse ya mismo y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, damas y caballeros, vamos al grano. Kerem Bürsin. Ese nombre que resuena con fuerza en nuestros corazones y que ha logrado conquistar las pantallas de medio mundo. Desde aquel momento mágico en que lo vimos enamorarnos perdidamente en Love is in the Air junto a la bellísima Hande Erçel, su popularidad se ha disparado a cotas estratosféricas. Pero, ¿qué está tramando Kerem ahora? ¿En qué nuevos proyectos se está embarcando? Bueno, agárrense fuerte a sus asientos porque la información que les voy a compartir es de primera mano, directamente desde las entrañas de la industria. Lo primero y más importante que debemos tener presente es que Kerem es un actor de una versatilidad asombrosa. No se deja encasillar en un único tipo de papel, y eso es algo que admiro profundamente de él. Lo hemos visto brillar en comedias románticas que nos hacen suspirar, en dramas intensos que nos tocan el alma y en películas de acción trepidantes que nos dejan sin aliento. Y al parecer, esa tendencia a explorar nuevos horizontes va a continuar. Uno de los proyectos más comentados, anticipados y que levanta más expectaciones, sin lugar a dudas, su participación estelar en la serie Eflatun. Sí, lo han oído bien, Eflatun. Esta serie ha generado una expectación masiva desde el mismo momento en que se anunció su producción. En esta ocasión, Kerem se atreve a dar un giro de timón y a interpretar a un personaje radicalmente diferente a todo lo que le hemos visto hacer hasta ahora. Se trata de un hombre con una personalidad sumamente compleja, atormentado por fantasmas del pasado y embarcado en una búsqueda incansable de redención. La trama, por lo que se ha filtrado, es sumamente intrigante, plagada de giros inesperados y promete mantenernos pegados a la pantalla desde el mismísimo primer episodio. Los rumores que circulan por los mentideros de la industria aseguran que Kerem ha estado trabajando incansablemente para meterse de lleno en la piel de este personaje tan complejo, incluso se dice que ha estado tomando clases especiales para perfeccionar su actuación y dotarlo de una mayor profundidad. La verdad es que ya no puedo esperar ni un segundo más para verlo en acción. Pero Eflatun no es el único as en la manga que Kerem tiene preparado para sorprendernos. Recientemente han comenzado a circular rumores muy fuertes y persistentes sobre su posible participación en una producción de carácter internacional. Sí, lo han escuchado bien, una producción internacional de gran envergadura. Se habla concretamente de una serie producida por la todopoderosa Netflix, en la que Kerem tendría la oportunidad de interpretar a un personaje histórico de renombre. Aunque todavía no hay nada confirmado al 100%, las fuentes más cercanas al actor aseguran que las negociaciones están muy avanzadas y que la posibilidad de que se concrete esta colaboración es bastante alta. Imaginen por un momento a Kerem protagonizando una serie de Netflix, llegando a millones de hogares en todos los rincones del planeta. Sería, sin duda alguna, un sueño hecho realidad. Un paso gigante en su carrera y una oportunidad de oro para consolidar su posición como estrella internacional. Pero la faceta actoral no es la única que define a Kerem. Es un hombre profundamente involucrado en proyectos humanitarios. Es un defensor acérrimo de los derechos de los animales y colabora activamente con diversas organizaciones benéficas. Recientemente lo hemos visto participando en campañas de concienciación sobre la importancia de luchar contra el cambio climático y promoviendo la adopción de mascotas, fomentando la tenencia responsable. Es un hombre con un gran corazón y una profunda conciencia social, y eso, sin duda alguna, lo hace aún más atractivo a los ojos del público. Pero volvamos a los proyectos actorales, que son los que nos tienen a todos en vilo. Hay otra noticia que me tiene particularmente emocionada y que creo que les va a encantar.
Se rumorea, se comenta insistentemente que Kerem está planeando dirigir su propia película. Sí, lo han oído bien, dirigir. Al parecer, siempre ha sentido una gran fascinación por el mundo de la dirección y ahora siente que ha llegado el momento de dar el salto y ponerse detrás de las cámaras. El guión de la película es un secreto muy bien guardado, pero se rumorea que se trata de una historia original, escrita íntegramente por él mismo, con un fuerte mensaje social y que aborda temas relevantes para la sociedad actual. Me parece sencillamente fascinante que Kerem quiera explorar otras facetas de su talento y expandir sus horizontes profesionales, y estoy absolutamente convencida de que lo hará genial. Tiene la visión, la creatividad y la pasión necesarias para triunfar también como director. Ahora vamos a adentrarnos un poco en su vida personal, un aspecto que siempre genera gran interés entre sus seguidores. Como todos sabemos, su relación sentimental con la bellísima Andercel llegó a su fin hace un tiempo, pero eso no ha impedido que Kerem siga brillando con luz propia y cosechando éxitos profesionales. Kerem es un hombre muy reservado y discreto, y no suele hablar mucho de su vida privada, pero se le ha visto muy feliz y plenamente enfocado en su trabajo, entregado por completo a sus nuevos proyectos. Se dice que está disfrutando de su soltería, aprovechando al máximo su tiempo libre para viajar, leer, aprender cosas nuevas y pasar tiempo de calidad con sus amigos y familiares, las personas que más quiere. También es fundamental destacar su increíble conexión y cercanía con sus fans. Kerem es muy activo en las redes sociales y siempre se toma el tiempo necesario para responder a los mensajes de sus seguidores, demostrando su agradecimiento por el apoyo incondicional que recibe. Organiza sorteos, participa en chats en vivo, comparte momentos de su vida cotidiana y se muestra siempre accesible y cercano. Es un actor que valora enormemente el cariño de sus fans, y eso es algo que ellos aprecian profundamente. Y hablando de sus fans, quiero aprovechar este momento para enviarles un saludo muy especial y afectuoso a todos los kerembursiners del mundo. Sé que están tan emocionados como yo por todos los proyectos que tiene en marcha y quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Ustedes son la fuerza que lo impulsa a seguir adelante, la energía que lo motiva a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto. Ustedes son los mejores. Otro detalle importante que merece la pena mencionar es su estilo personal. Kerem tiene un estilo único, auténtico y muy personal. No le gusta seguir las tendencias impuestas por la moda y siempre se viste con lo que le hace sentir cómodo y seguro de sí mismo. Lo hemos visto luciendo trajes elegantes y sofisticados, con ropa casual y relajada, e incluso con looks más atrevidos y vanguardistas. Pero independientemente de lo que lleve puesto, siempre se ve impecable y transmite una gran confianza en sí mismo. Su estilo refleja su personalidad arrolladora y su espíritu libre. Además, es un gran amante de la música. Le gusta escuchar todo tipo de géneros musicales, desde el rock más enérgico hasta la música clásica más refinada. Se dice que la música es una de sus mayores fuentes de inspiración y que la utiliza para relajarse, desconectar del estrés del trabajo y recargar energías. La música es su refugio, su compañera inseparable. También hay que destacar su agudo sentido del humor. Kerem es un hombre muy divertido y le gusta hacer reír a la gente. Sus entrevistas siempre están llenas de chistes, ocurrencias ingeniosas y comentarios ocurrentes. Es un actor con una personalidad muy atractiva y carismática, y eso lo convierte en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Su sonrisa es contagiosa y su sentido del humor, irresistible. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor guapo. Es un artista talentoso, versátil, comprometido con las causas que le importan y con un gran corazón. Está conquistando el mundo con su talento, su carisma arrollador y su espíritu emprendedor. Sus proyectos secretos, que ya no son tan secretos gracias a este vídeo, nos tienen a todos al borde del asiento, esperando con ansias poder verlo brillar en la pantalla y sorprendernos con su talento. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este vídeo. Espero de todo corazón que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo algunos de los proyectos secretos de Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son rumores y especulaciones, aunque basados en fuentes confiables y en información privilegiada. Estaremos muy atentos a cualquier confirmación oficial y les mantendré informados de todas las novedades que vayan surgiendo. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué opinan de todo esto. ¿Cuál de estos proyectos les emociona más?
¿Qué tipo de papel les gustaría verlo interpretar a Kerem? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de todas las novedades y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas y otros temas interesantes. Hasta la próxima. Los quiero.